El Ministerio Edifícate, Fundamentos Firmes, presenta al pastor y maestro bíblico Freddy Sierra con un mensaje de la palabra de Dios para su vida. Juan 4:22 dice así: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nuevamente, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oremos juntos. Señor, te entregamos nuestro tiempo de comunión contigo a través de las Escrituras. Disponemos el corazón y sabemos que tienes un tiempo de ministración con tu verdad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Háblanos, te escuchamos y reconocemos con total sinceridad lo mucho que te necesitamos. No queremos ser creyentes carnales, no queremos tomar a la ligera tus verdades, pero necesitamos día a día que sea tu gracia la que nos enseñe estas cosas, que sea tu revelación, que sea tu luz, que sea tu espíritu en nuestro interior. No es algo que podamos descubrir nosotros, es algo que solo tú nos puedes mostrar. Esperamos en ti, confiamos en ti con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Y antes de dar el título del día de hoy, pues vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos iniciado la semana anterior. Comenzamos una serie muy importante que tiene como título Lo que Dios quiere que sepas, ¿cierto? Hablamos de volvernos a Dios y reflexionamos sobre las formas equivocadas de volverse a Dios que la gente normalmente asume, las motivaciones erradas, volverse a Dios para recibir una cantidad de beneficios terrenales pasajeros, decíamos, no es la motivación correcta. Decíamos que hay un método también incorrecto, volverse a Dios es hacer buenas obras, volverse a Dios es dejar de hacer lo malo. Y finalmente concluíamos, no, volverse a Dios tiene que ver con el mensaje de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros y Dios quiere que conozcamos, que entendamos, que recibamos mediante la fe ese mensaje. Eso es volverse a Dios. El que no haga esto, no importa lo que haga, pues no se estará volviendo a Dios. Pero el conocimiento de Dios no es netamente intelectual. Lo que Dios quiere es manifestarse a nuestras vidas. Y en su mensaje hay un mensaje esencial. Todo el mensaje de Dios pues está en la Biblia, pero decíamos que el mensaje esencial de Dios, ¿cuál es? Bueno, Él quiere que el hombre le conozca, ese es su mensaje, y que tenga una comunión plena y eterna con Él. De eso se trata el mensaje esencial de Dios. Luego dijimos, hay algunos aspectos fundamentales que debemos recibir, entender, si de verdad vamos a ver que ese propósito se cumpla en nosotros, que conozcamos a Dios y que tengamos comunión plena con Él, comunión eterna con Él. Entonces dijimos, nos vamos a dedicar ahora a estudiar esos aspectos fundamentales. Le di un número de aspectos que hoy tengo que decirle debemos corregir, porque ese número ha dado un giro diferente. Usted que tomó nota, le sugiero, ya no piense en 8 aspectos porque son más. Y los iremos dando cada uno en su momento y al final usted me dirá cuántos son. Lo que sí podemos decir es que vamos por el primero. El título de nuestra serie es Lo que Dios quiere que sepas. Y hoy vamos a mirar el primer aspecto de eso que Dios quiere que sepas. Entonces, número 1, Dios quiere que sepas que Él tiene una naturaleza santa, perfecta y majestuosa. Es lo primero. ¿Qué quiere Dios que sepamos? Que Él tiene una naturaleza santa, una naturaleza perfecta, ¿y cómo más es? Es una naturaleza majestuosa. Entonces, con este primer enunciado podemos darnos cuenta que lo primero que Dios quiere que sepamos es quién es Él. Es lo primero. Dios quiere que sepas quién es Dios. Así empezamos nuestras reflexiones.
Y la verdad es que muchos seres humanos están equivocados cuando se trata de la esencia de la vida y del universo. Son muchas personas las que piensan equivocadamente que el centro del universo, escuche, piensan, es el hombre. Piensan que lo más importante es el bienestar del hombre, el bienestar del mundo en general. Y por eso cuando alguien o alguna de estas personas intentan abordar el estudio de la Biblia, todo estudio que realicen tiene como punto de partida el hombre. Su punto de partida es el bienestar del hombre, como le estoy diciendo. Por eso hay tanta corriente humanista en la actualidad. Y muchos de los que acuden a la iglesia solo buscan ese enfoque de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre mí? ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo lograr experimentar abundancia, paz? Y todo está enfocado desde el punto de vista, ¿qué? Del hombre, humano. Pero si usted estudia la Biblia concienzudamente, el mensaje de Dios, si nos enfocamos en lo que Dios quiere que sepamos, nos daremos cuenta que hay un lenguaje totalmente diferente. La Biblia empieza con Dios, no con el hombre. Si usted toma el primer versículo de la Biblia, leerá: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué aparece de primeras? Dios. De hecho, usted va a Apocalipsis al final, último versículo, y habla de que la gracia del Señor nuestro Dios esté con nosotros. Otra vez se menciona a Dios. Dios abre y Dios cierra la Biblia. ¿Quién es el centro del universo? ¿Quién está en el centro de la escena? Dios, no el hombre. Por eso, si hemos de ver lo que Dios quiere que sepamos, obligatoriamente nos hallaremos que en primer lugar está Dios. El conocimiento de Dios es la primera y la más grande doctrina que el hombre debe recibir. ¿Cuál? El conocimiento de Dios, repítalo. De esta doctrina se deriva todo lo demás. De nada sirve estudiar cualquier otro aspecto de la Biblia si no hemos enfocado nuestro corazón en primer lugar en el conocimiento de Dios. Porque es que conocer a Dios es adorarle. Escuche eso. Conocer a Dios es adorarle. Solo cuando uno llegue realmente a conocer a Dios como lo revela la Biblia en verdad, estaremos en capacidad de rendirle verdadera adoración, de tener verdadera comunión con Él. ¿Con qué texto empecé esta reflexión? Juan 4:22, donde el Señor le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Mire cómo el Señor corrige a esta mujer, le dice: ustedes están adorando lo que ni siquiera saben. Los samaritanos de los días del Señor Jesucristo pensaban conocer a Dios, pero no era así. El concepto que ellos tenían no era adecuado. Por consiguiente, presentaban una adoración a Dios inaceptable, defectuosa. Y el Señor le dice a esta mujer: lo están haciendo mal. Ustedes adoran lo que no saben. ¿A cuántos tendría Dios que decirles lo mismo? ¿Quién soy yo?, preguntaría. Y la gente empezaría a responder y Dios le diría: oye, tú estás adorando lo que no sabes, yo no soy así. Tu concepto de Dios está distorsionado. Y lo primero que Dios quiere que sepamos que es que Él tiene una naturaleza santa, perfecta y majestuosa. También el apóstol Pablo corrigió a los creyentes, más bien a los habitantes de Atenas, una ciudad por allá en Grecia, y él estaba en sus viajes misioneros pasando por ese sector, y se acerca a los atenienses y les dice: veo que entre sus dioses tienen un altar al Dios no conocido. Pues bien, a ese Dios que adoran sin conocerle es al que les vengo a presentar, porque ustedes ni lo conocen. ¿Cómo se les ocurre adorar a un Dios desconocido? Y lo mismo nos podría decir el Señor a nosotros. Con el caso de la samaritana nos diría: pero usted adora lo que no sabe. Y
a la vez nos podría decir, ¿cómo pretendes adorar a un Dios desconocido? A muchos les ocurre esto en la actualidad. No entienden que conocer a Dios es más importante que todas las bendiciones que pudiéramos desear de Él. El hombre no es el centro, Dios es el centro. Y hay que entender que nada supera a eso, nada supera el conocimiento de Dios. ¿Cuál fue la definición que nuestro Señor Jesucristo dio de la vida eterna? Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. De ahí que el que no se dedica a conocer a Dios, pues no tiene la vida eterna. Todo el que pretenda hallar en Dios cualquier otra cosa menos conocerlo a Él, está fallando totalmente en su búsqueda. Está deshonrando a Dios porque no está hablando el idioma de Dios. La vida eterna es conocer a Dios. También nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de corazón limpio. ¿Por qué? ¿Porque les irá mejor en la vida? No, ellos van a ver a Dios. Ver a Dios es el bien mayor del ser humano. Felices los que limpien sus corazones. Y la gente acudía en multitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Van a conocerlo a Él. Y eso es lo más grande que el hombre debe buscar. Y así podemos seguir mirando textos y más textos. Mas hay un relato que el Señor puso en mi corazón que nos puede ayudar a reflexionar en este primer aspecto de nuestro estudio. Y es el relato del encuentro de Moisés con Dios. Es una escena maravillosa que sé que Dios va a usar para reorientarnos de nuevo en cuanto a lo que Él quiere que sepamos. ¿Dónde está ese encuentro? Libro de Éxodo. Vamos a Éxodo 3 para que no cometamos más ese error de adorar lo que no sabemos. Éxodo 3, verso 1 en adelante dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué relato maravilloso, qué relato revelador tenemos aquí. Y Dios lo quiere usar para que nuestros corazones se abran. Dice la Biblia que Moisés se encontraba en su cotidianidad. ¿Cuál era la labor de Moisés? ¿Era pastor? Algunos a veces olvidan esa descripción. Él fue un pastor. ¿Cómo empezó David? Pastor. El pueblo de Dios, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, todos. Es un pueblo de pastores. Y vemos a Moisés en su cotidianidad. Por unos 40 años él trabajó cuidando ovejas y aquí lo vemos cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, y en esas labores llegó hasta ¿dónde? Verso 1. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando Moisés llegó al monte de Dios ocurrió algo inesperado, algo extraordinario. ¿Qué pasó? Que de la nada Moisés recibe una revelación del cielo. Dios se le manifestó a él
en medio de una llama de fuego, una zarza que no se consumía, ¿cierto? Dice el verso 2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Note usted cómo Dios llama la atención de este hombre. Insisto, está en su cotidianidad. ¿Qué ideas rondan su mente? Pues las ovejas, me imagino yo. ¿Cómo llegó al monte Oreb? Tal vez se acabó el pasto más allá. Tal vez no había agua, tal vez había mejor sombra. No lo sabemos, pero Dios se valió de todo eso para llevarlo hacia allí y luego llamar su atención. Dios lo sacó de la cotidianidad y de repente se le manifestó. Así procedió el Señor con Moisés. Y lo que Él hizo con Moisés ilustra bien lo que hace con cada uno de nosotros. Lo que le pasó a Moisés es lo que le ha pasado a todos aquellos a quienes Dios se ha manifestado. ¿Qué les ha pasado? Pues que al igual que Moisés, son personas que se encontraban en la rutina. Son personas que vivían en la cotidianidad de una vida, lo que podríamos llamar normal. Cualquiera sea su actividad, es una vida normal, por extraordinaria que sea. Pero es la cotidianidad y es la normalidad. Y seguramente estas personas habrían seguido así, de no ser porque algo sucedió. Moisés habría seguido así, si no es porque algo sucedió. Algo fuera de lo normal que le impactó. Y es lo que le ha pasado a muchas personas. Sucedió algo fuera de lo normal. Le impactó, le sacudió y le hizo prestar atención a los asuntos de Dios y de la Biblia. De hecho, tenemos que reconocer que si estamos reunidos aquí, si usted vino y se sentó, es porque reconoce que algo falta en su vida, algo se movió, algo le inquietó y resultó usted viniendo a este lugar. ¿Cierto? Porque otros no están. Siguen en su cotidianidad, pero usted no. ¿Por qué? Porque a Dios le plació manifestarse y le ha captado la atención. Llegó ese momento en el que algo ocurrió y le hizo mirar. Usted miró a Dios y usted miró hacia la Biblia. En el caso de Moisés, ¿qué fue ese algo? Bueno, fue algo muy especial. Fue una zarza ardiente, pero para otros ese algo puede ser, qué sé yo, una enfermedad. No, yo estaba viviendo normal, común y corriente, pero fui llevado a una postración en cama. Y me dolió mucho el cuerpo, me afligió tanto que yo miré al cielo y dije, oiga, ¿y los asuntos de Dios qué? Para otros pudo ser un accidente. No, yo me vi a las puertas de la muerte y reconocí, y si Dios toma mi vida hoy, ¿qué? Y se despertó la curiosidad. Y la gente empezó a mirar a Dios y a los asuntos de la Biblia. ¿O fue un problema en el trabajo? Su zarza ardiente pudo ser un asunto sentimental. Estoy decepcionada. Estoy decepcionado. ¿Dónde es que queda su iglesia? Y llega uno a la iglesia y empieza a escuchar. ¿Y cómo es eso? A ver, usted hace 5 años que me dice, hace 10 años, hace 4, hace 1. ¿Cómo es eso? A ver, y de repente surge el interés. En fin, hay infinidad de cosas que Dios puede usar para sacudir a alguien y para captar su atención. Ahora, cuando capta la atención, veamos qué es lo que pasa con Moisés. ¿Cuál fue la reacción inicial ante ese fenómeno curioso? ¿Qué dice la Biblia? Continuemos. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? Pues no se quema. ¿Cómo actuó Moisés? Él actuó como probablemente lo habría hecho cualquiera de nosotros, cualquier persona común y corriente. Él se dejó llevar por su curiosidad. ¿Ve qué es esto? ¿Ve qué tan raro? ¿Ha notado usted lo curiosos que somos los seres humanos? Usted puede ir en su cotidianidad normal y ve un grupo, el que sea, hablando o mirando y dice, ¿qué pasó? Allá llega. ¿Cierto? Algo ocurrió.
alguien se para en la calle y empieza a mirar hacia lo alto y ahí le llegan. ¿Y usted qué mira? ¿En serio? Es algo natural en el ser humano. ¿La qué? La curiosidad. Entonces Moisés se deja llevar. Mire, el Señor sabe qué usa, porque Él nos conoce, ¿no? Él nos creó. Dice, venga, ¿quiere acercarse? Lo voy a acercar. Y toma algo que nos toca la curiosidad. Usa su zarza ardiente. Y Moisés se dijo, ve, qué interesante. Qué curioso es esto, me acercaré. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Cierto? Recree la escena. El hombre curioso, explorador, empieza cautelosamente a acercarse. Y esa es la forma en que muchas personas actúan en los asuntos de Dios. Se acercan inicialmente por pura curiosidad. ¿Les parece interesante escuchar? Oiga, sí, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Dios ya ha movido algo para que ellos empiecen a mirar a los asuntos de Dios y de la Biblia. Pero inicialmente la persona solo responde por mera curiosidad. Y entonces surgen aquellos que hemos conocido todos. Oiga, me está empezando a interesar ese asunto de la Biblia y de Dios y a dónde es que usted va. Me llama como la atención todo ese tema, lo de la zarza ardiente. ¿Cómo así que Dios es milagroso y que su vida ha cambiado y que tan bonita y la paz que tiene? La zarza ardiente me llama la atención. Venga, me acerco para ver por qué causa no se quema. ¿Cómo es eso? Iré yo e investigaré estas cosas, dice la gente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la gran mayoría de personas se quedan en esa actitud y no logran experimentar ningún encuentro con Dios. Les ocurre lo mismo que las mujeres mencionadas en 2 de Timoteo. ¿Ha leído de ellas? 2 de Timoteo 3:7. Mire lo que dice estas mujeres. 2 de Timoteo 3:7. No pierda Éxodo, que ya volvemos. Bueno, yo ya lo perdí, ya voy. 2 de Timoteo 3:7. Dice así, estas, hablando de esas mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira estas personas, siempre estaban aprendiendo supuestamente, pero nunca lograban llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué pasaba? Se acercaban por pura curiosidad. Su actitud no era la correcta. Venga, ¿y por qué esto? Uno empieza a evangelizar a las personas y, ay, pero ustedes los cristianos, ¿por qué es que no creen en la Virgen? Ay, pero ¿ustedes qué opinan de los ovnis? Y ahí los dinosaurios, ¿qué? Bueno, pero ustedes dicen que, y solo debate. Es que ahora me está interesando el tema. A mí me gusta hablar de Dios. Y cuidado, creyentes, algunos se dejan enredar en eso. Y se ilusionan, ay, me están preguntando. No, se acercaron a la zarza. ¿Por qué causa no se quema? Venga, ¿qué hay aquí? Cuénteme. A mí me gustaría investigar, me gustaría familiarizarme con este asunto. Es lo que se ve en Moisés, es lo que se ven muchos seres humanos. ¿Cierto? Pero si seguimos en el relato, ¿cómo reacciona Dios? Vamos en el verso 3. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Miren, póngale el tono de solemnidad, por favor, entienda quién está hablando aquí. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué pasó con el curioso explorador? La Biblia dice que Dios lo frenó, lo detuvo en seco. Dios le dijo, detente, Moisés. Abandona esa actitud de pura investigación. Moisés, no te guíes más por tu mera
curiosidad. Te quedas donde estás y te quitas el calzado de tus pies porque debes saber, la tierra que estás pisando es un lugar santo. Moisés tenía que cambiar su espíritu de curiosidad y lo tenía que reemplazar por un espíritu de sumisión. ¿Me da la diferencia? Curiosidad versus sumisión. Curiosidad, yo venga, ¿cómo es esto? Ay, tan bonito, y las canciones, qué chévere. Oiga, y hay gente que yo veo que llora, curioso. Y leen la Biblia y aplauden, y esa plata para quién es la que recogen. Y todo lo analizan. ¿Es grande o es pequeña? Yo fui a una iglesia más grande y allá bailaban, tenían danzas. Aquí no. Veo que las sillas son cómodas. Ay, fui a otra que eran de madera. Yo antes conocía, yo iba, yo hablo mucho de la Biblia. Hay gente así. Y de hecho hay gente que hasta sabe de la Biblia. Citan la Biblia. Pero su actitud no es la actitud correcta. Hay que cambiar la actitud de curiosidad, de exploración, ¿cierto? Y hay que cambiarla por una actitud de sumisión. El Moisés que se acerca y dice, ¿qué es esto? Venga, ay, yo miro, es uno. Pero el Moisés que se detiene en Tierra Santa y se inclina, es otro. Este está sometido, dice, ay, Dios mío, no me puedo equivocar. Pero se estaba equivocando, ¿cierto? Detente, le dice Dios. Abandona tu actitud de investigación, quítate el calzado de tus pies. Póstrate, porque te encuentras en Tierra Santa, sométete. Escuchen, iglesia, eso es lo que todos debemos hacer. El que se acerque al cristianismo solo como un curioso investigador, no conocerá nada de Dios. Bueno, en realidad solo llegará a conocer una cosa: la ira de Dios en el día de la ira. Pero a Dios no se debe acercar el hombre con espíritu de explorador y de investigador, o se va a quedar fuera de la vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Yo no puedo conocer a Dios cuando me acerco en una actitud equivocada. Otro hombre que experimentó lo mismo que Moisés fue Nicodemo. Usted lee Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos hasta allá. Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Este Nicodemo era un reconocido maestro de Israel. Y dice la Biblia que él acudió al Señor, acudió de noche y acudió con ¿mucha qué? Curiosidad. Él fue inquietado también. Moisés miró una zarza ardiente, Nicodemo miró al Salvador. Lo escuchó hablar. Escuchó acerca de sus milagros, ¿cierto? De sus demandas. Miró a la gente que le seguía y también sintió curiosidad y se acercó. Iré pues y miraré, ¿qué es esto? Tremendo. Y se acerca al Señor de noche. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Más o menos lo que está diciendo Nicodemo es, oye, te he estado mirando. Me has inquietado. He escuchado tus maravillosos sermones, he visto tus asombrosos milagros y la verdad me siento atraído por estas cosas. Ven, sentémonos y compartamos inquietudes, porque veo que eres maestro, yo también soy maestro, hablemos. ¿Y qué le dice el Señor? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta que recibe Nicodemo es la misma respuesta que recibió Moisés en su momento. Detente, un momento. Tú y yo no somos iguales. Yo no vine a debatir contigo. Debes retroceder, Nicodemo. Debes quitar el calzado
de tus pies, porque si no te has dado cuenta, la tierra que pisas es tierra santa. El que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios, y le confrontó con su realidad. No se crea con privilegios. No venga a pisar los lugares santos que Dios está ocupando en esa actitud de puro investigador. Conozco que has venido de Dios. Maestro, las cosas que tú dices, silencio, Nicodemo. Si de verdad crees lo que estás diciendo, ya estarías en silencio, humillado, mirando a Dios manifestado en carne. Tú y yo no somos iguales. Guarda silencio. Esto es tierra santa. Tremendo, ¿no? Así le ocurrió también a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Él pensaba que hacía lo correcto al oponerse a los discípulos de Cristo. Los perseguía, lo hemos estudiado aquí con detalle. Consentía en su muerte, los llevaba arrastrados a las prisiones y él decía, yo pensaba que era mi deber, ¿cierto? Hechos 26:9, repasemos. Hechos 26, verso 9. Uno más. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Ese Pablo fue tremendo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero él dice, yo pensaba que era mi deber. Así veía yo a Dios, la mujer samaritana. Tú adoras lo que no conoces. Ocupado en esto, verso 12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, nota otra vez, de manera inesperada, ¿cierto? Oh rey, yendo yo por el camino, le está contando a un rey esto, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, miren, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vea. Moisés y su zarza. Ay, ¿qué será esto? Detente, no te equivoques. La tierra que pisas es tierra santa. Nicodemo, maestro, detente, Nicodemo. No somos iguales. Retrocede. Quita el calzado de tus pies. La tierra que pisas es santa. Pablo persigue a los cristianos, pero yo le sirvo a Dios, yo lo conozco. Detente, y un destello en el camino. Cae postrado en tierra hasta que le dice al Señor, Señor, ¿quién eres? Otra vez, descalzo y postrado. Estas son personas, todas que aprendieron que no es por curiosidad, que no es espíritu de investigación lo que se requiere, sino espíritu de sumisión. ¿Cómo terminó Moisés? ¿Cómo terminó Nicodemo? ¿Cómo terminó Pablo? Y así podemos seguir con más y más ejemplos en la Biblia. Entonces, como vemos, en la revelación que Dios nos da, lo primero que encontramos es una manifestación de su propia santidad. Lo que Dios quiere que sepas, ¿qué es? Bueno, lo primero que debemos saber es que Dios, escúchelo por favor, es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Quita el calzado de tus pies, nos va a decir siempre, porque si no empezamos por la santidad de Dios, no habremos conocido jamás a Dios. ¿Escuchó eso? Si uno no empieza por la santidad de Dios, no le ha conocido nunca. Quita el calzado de tus pies. Cambia esa actitud. Cuando vienes a la iglesia, cuando escuchas la palabra, cuando lees la Biblia, es ante Dios ante quien te encuentras. Y lo primero que Dios quiere que sepas, lo primero que debes conocer, ¿qué es?
la naturaleza santa, perfecta y majestuosa de nuestro Dios. Miren, esto es algo que nos debe llevar a reflexionar incluso sobre la forma en que nos referimos a nuestro Dios. Ojo con esto, porque es increíble la ligereza con la que la gente se expresa de Dios en la actualidad. Todos hemos escuchado algunos de esos términos superficiales, irreverentes, groseros, que la gente usa para expresarse de Dios. Entonces hablan de que el duro, no, yo le pido al durito y el durito me guía y me oye. Es que el duro a mí me escucha. Por ahí tengo a un paciente en el camino a quien le tengo en el corazón y le va a llevar todo esto, pero usted está hablando muy mal de Dios. Usted no se ha acercado, usted todavía no ha escuchado, quita el calzado de tus pies, ¿cuál que el duro? ¿Qué es eso? Otros dicen, el de arriba. Bueno, me va a trabajar, pero el de arriba que nos guíe, el de arriba, con esa frialdad, como con esa irreverencia, ese irrespeto. Hoy escuchamos hasta un supuesto guía espiritual referirse al Salvador bajo un eslogan, el man está vivo, que es fachatez. O sea, eso es un absurdo, eso es una vergüenza para alguien que diga que es un obrero de Dios. El man está vivo, usted no conoce al Dios santo, porque no le ha dicho, retrocede, quítate el calzado de tus pies, la tierra que pisas es tierra santa. Y cuando digo esto, siento que se me suben los colores al rostro en serio. Eso no se hace, y en cadena nacional, ¿no? ¿Quién dice que Dios es un juego? Tal vez usan ese eslogan pensando, así me hago más cercano a la gente y de pronto la gente se interesa más, pues están deshonrando a Dios. Están tomando en vano su nombre. Y usted mira en abierto contraste con todo esto, el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo se refería el Señor Jesucristo a Dios? Él le decía, Padre Santo. Y es el Hijo de Dios, Padre Santo. Vaya a Juan 17, lea la oración modelo. Una y otra vez, Padre Santo. Él hablaba con esa reverencia. Si es el Hijo de Dios y si alguien podía estar en igualdad era Él, ¿cierto? Porque Él dijo, el Padre y yo somos uno, pero se refiere con una reverencia. Él sabe qué es la tierra santa. Él sabe cuál es la grandeza y la santidad de nuestro Dios y no le dice de otra forma, Padre Santo. Repita esas palabras hoy en reverencia, dígale a Dios, Padre Santo. Y sienta el respeto en su corazón, porque ese es el camino para realmente tener parte con Él. Sin reverencia, sin concepto de su santidad, no hay nada que hacer. Ni siquiera esas canciones o esos eslogan, Jesús es mi amigo. Sí, el Señor lo dijo en alguna ocasión, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Nos hablaba del tipo de relación que nos ofrece, pero cualquiera que haya visto la santidad de Él no se atreve a decir, oye amigo, no, uno retrocede. Y uno dice, gracias por ese grado de confianza que me das, mi Señor y Salvador, que me consideras amigo. Pero entiendo que estoy en tierra santa, Él es mi Señor. Ni siquiera califica Diosito. Ay, Diosito, ayúdame. Diosito, parece que fuera un muñequito chiquitico. Eso es irreverencia con Dios. Y así podemos seguir. ¿Cuántos calificativos, cuántas expresiones de la gente que todavía no han visto quién es Dios? Lo primero que Dios quiere que sepas es quién es Él. ¿Se da usted cuenta? Padre Santo, tenemos que aprender a decirle, aprender a acercarnos a Él con temor y con reverencia. Aunque seamos cristianos, aunque Dios nos dé la confianza para llamarle papá, es papá, pero es mi Padre Santo. ¿Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia? Sí, pero nunca se le olvide, es un trono. ¿Quién se sienta en un trono? El Rey del universo. ¿Sí ve cómo cambian las cosas? Hebreos 12:28 dice,
Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo hay que acercarse a Dios? ¿Cómo hay que servirle? Con temor, ¿lo dice la Biblia? Con reverencia. Algunos se las dan de muy cercanos con Dios y dicen, no, pero no le sientas miedo. Dios es nuestro amigo, Él es cercano, Él es, calcomanías en los buses, Él es mi copiloto. Ah, usted maneja. Usted es el que maneja. Y el Señor va ahí de copiloto, dicen, y creen que es un gran eslogan. Yo lo vi en los buses. Jesús es mi copiloto. Otro me dijo, Jesús es mi guardaespaldas. ¿A usted qué le pasa? A Dios hay que acercársele ¿cómo? Con temor. Lo dice la Biblia hoy. Sirvámosle con temor y sirvámosle con reverencia. Vuelvo a Éxodo, capítulo 3. Una vez Moisés recibe esta confrontación, ¿qué ocurre? Éxodo 3, ¿en qué verso vamos? Vamos en el 4. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió. Miren el verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vea, finalmente el relato nos dice cómo Dios se revela a Moisés. Le dio su nombre, se manifestó. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés había cometido un serio error al pensar que se encontraba solo ante un milagro asombroso, una zarza que no se quemaba. Pero Dios le descubrió a él que no se encontraba ante una llama de fuego. Se encontraba era ante una persona. La intención de Dios, ¿cuál era? Llevar a Moisés a un encuentro personal con él. Y miren cómo se presenta. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de Israel. Escuche, nosotros seguimos a este Dios y a ningún otro. Y el cristiano debe saber, incluso cuando siga a nuestro Señor Jesucristo, que está siguiendo al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese y no otro, el Dios de Israel. Porque otros hablan de Alá y otros hablan de infinidad de dioses paganos y no, Dios es el mismo. No, es específicamente el Dios que se manifestó a la humanidad. ¿Cuál es? El de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el de Moisés, el de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Dios quiere que yo sepa, ¿qué es? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Vaya pregunta que nos trae el Señor el día de hoy. ¿Quién es Dios? Lo que Dios quiere que sepas. ¿Qué? ¿Quién es Él? Y Él es un Dios santo, perfecto y majestuoso, ¿cierto? De eso se trata el cristianismo. La fe cristiana es Dios revelándose a sí mismo. El propósito del mensaje de Dios no es darnos a conocer cosas acerca de Dios, no, es que tengamos comunión con el mismo Dios. De eso se trata, comunión, encuentro personal con ese Dios en su naturaleza, ¿qué? Santa. Tener comunión con nuestro Dios en esa naturaleza perfecta, gloriosa. Verlo como el creador del universo, que lo conozcamos como el Señor de las naciones, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel.
El hombre debe reconocer la soberanía de Dios. El hombre debe reconocer el poder de Dios, la majestad, el dominio que Dios tiene. El hombre debe ajustarse a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios está por encima de absolutamente todo. Lo que Dios quiere que sepas, eso es lo primero. No hablemos de nada más, no hable de finanzas ni de milagros, no hable de novia ni de hijos, no hable de trabajo ni de plata, no hable de nada más hasta que no se haya dedicado a hablar de lo que debe hablar. ¿Quién es Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cuando el hombre contempla realmente a Dios como es, ¿saben qué pasa? En su interior ocurre algo. Yo no sé si usted ya está experimentando algo, quiera Dios que sí. Porque cuando uno empieza a mirar a Dios como realmente es, como se revela en verdad, como le pasó a Moisés, como le pasó a Nicodemo, como le pasó a Saulo de Tarso, ¿saben qué ocurre? En nosotros se despierta una conciencia, de nuestra indignidad. Nos damos cuenta de que, ¿quiénes somos nosotros? Y empezamos a retroceder y surge una actitud correcta hacia el soberano del universo. La gente no tiene la actitud que debe ante Dios porque no conoce a Dios. No estudia sobre la naturaleza de Dios. Vemos aquí que cuando Moisés recibe una verdadera conciencia de quién es Dios, ¿qué pasó? Dice, entonces Moisés cubrió su rostro. No lo había hecho antes. ¿Antes qué hizo? Se acercó por pura. Vea esta llama. Ay, tan curioso. ¿Qué será esto cuando Dios le habla? ¡Ay! ¿Nota usted el momento, el cambio que hay ahí? Estoy mirando, estoy interesado en las cosas de Dios, estoy en la iglesia cuando, ¡ay Dios! Ahí hubo un cambio. Vi a Dios como realmente es y entonces mi actitud, toda mi actitud cambia. Retrocedo. Ahora sé que estoy ante el soberano del universo. Entonces dice que Moisés se cubrió, ¿cierto? Cubrió su rostro. O sea, se tapó la carita. Es una impresión fuerte. ¿Usted se ha cubierto el rostro alguna vez? Es cuando uno recibe un impacto así fuerte. Uno, ay, Dios mío. Pero ya taparse la cara fue una manifestación para él impresionante. Luego de que se cubre, dice, tuvo miedo de mirarlo. No me atrevo a mirarte. Ahora sé quién es. Es lo primero que Dios quiere que sepas. Si no quiero mirarte, me da temor. Tu santidad es tremenda, tu grandeza es tremenda. Y yo dizque de investigador, yo dizque de curioso, yo dizque a ver, ¿cómo es esto del cristianismo? No, se requiere primero saber quién es Dios. Entonces Moisés aprendió perfectamente la lección, ¿no le parece? Qué bonito. Por eso conocemos a Moisés después en el relato de la Biblia, porque recibió la lección como debía recibirla. Lección que también aprendió Job. La Biblia dice que cuando Dios se le manifestó a Job como realmente es, Job dijo esto, miren, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, te vi y de inmediato me aborrecí. No. Soy totalmente indigno. ¿Se da usted cuenta? El man está vivo. ¿Tiene coherencia eso? El de arriba, ¿tiene coherencia? Chuchito, ¿tiene coherencia? El que recibe una verdadera manifestación de la naturaleza de Dios es consciente de su propia indignidad. Le empieza a llamar Padre Santo y se aborrece porque se da cuenta que no es nadie. Todos sus antiguos argumentos se van al piso, sus cuestionamientos, su supuesta sabiduría es nada. Uno se quita el calzado de sus pies y se inclina. Le pasó a Pedro. Dice Pedro en la pesca milagrosa. La Biblia relata. Lucas 5:8. Repase esto. Lucas 5:8.
Viendo Simón Pedro, después de la pesca milagrosa, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren a Pedro. Él vio a Dios como nunca antes lo había visto. ¿Cuál fue su reacción? De inmediato sintió totalmente su indignidad. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué hizo? Se cubre los ojos y dice, tengo miedo de mirar. ¿Qué hace Pedro? Similar. Se agacha, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. ¿Cuántos se encuentran tan fácil de buenas a primeras decirle a Dios, Señor, ven a mí? Pero lo que no saben es que primero tienen que aprender a decir como Pedro, Señor, apártate de mí, porque no soy digno de ti. El que no aprenda a decir eso no está listo para estar cerca de Dios. ¿Comprende por qué es lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos? ¿Ya le dijo usted a Dios, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? No me responda a mí, pero los que lo hemos hecho, no lo dejamos de hacer. Hoy se lo dije al Señor, hace un instante, antes de pararme aquí, dije, ¿cómo yo, Señor, puedo pararme a hablar de tus palabras? Se lo dije a mi Dios. Y estando aquí soy consciente que lo único que me tiene en pie es su gran misericordia y su gran poder, porque solo Él toma al hombre imperfecto como uno y lo pone a anunciar sus palabras. ¿Quién es el hombre? Dijo el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él, para que le visites? ¿Quién es? Pero el Señor en su misericordia nos concede eso. Hay que aprender a decirle a Dios, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Ahí está la escena de la zarza ardiente. Es lo que Dios nos presenta hoy. Yo le pedí al Señor esta mañana nos muestre una zarza y que podamos acercarnos a decir, ¿qué es esto? Y que el Señor nos diga, no mires la llama. Hay una persona que te está buscando, quiere una relación personal contigo, pero es un Dios santo, perfecto, majestuoso. Es lo primero que Dios quiere que sepamos. Y entonces tenemos que pasar de aquí en adelante a considerar lo que la Biblia dice sobre la naturaleza esencial de Dios. Hay que estudiar esto y en la voluntad del Señor lo seguiremos haciendo. Pero hoy vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos cambie, en primer lugar, la actitud que pueda estar errada en nuestros corazones. Porque si hay algo que Dios quiere con nosotros, en su mensaje esencial, es que sepamos quién es Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Y perdóname por todas las veces que te he mirado o me he expresado acerca de ti de una forma irreverente, superficial. Perdóname por ese espíritu de investigación y de curiosidad, porque lo que Dios busca es espíritu de sumisión. Sométase a la autoridad de Dios. Búsquele de corazón y le hallará. Puestos en pie, vamos a orar.